Shalom amados y bienvenidos a un nuevo audio, una nueva enseñanza de parte de nuestro Abacados Yahweh para todos nosotros, que nos permita crecer en nuestra emuná y seguir permaneciendo en comunicación constante y directa con nuestro Abacados Yahweh. Hoy un tema bien especial: sacúdase del antisemitismo. Y comenzamos diciendo o entendiendo qué es el antisemitismo. Esto es el odio, es el rencor hacia el pueblo judío. Tener una mala imagen o un concepto de él. La palabra antisemita consta de dos partes que son anti, que significa contrario, opuesto, semita, descendiente de Sem, o pronunciado más correctamente de Shem. Shem fue uno de los tres hijos de Noah. Noah, junto con su esposa y sus tres hijos, fueron los únicos supervivientes del diluvio. De estos tres hijos descendientes de esta familia, Shem fue uno de los tres hijos de Noah. Y Noah, junto con su esposa y sus tres hijos, junto con sus esposas, fueron los únicos supervivientes del diluvio. De estos tres hijos descendientes, toda la población mundial actúa. El antisemitismo es un odio ciego e irracional, es un odio propio de la gente y que se deja influenciar por ideas y prejuicios de otros, y nunca se toman la molestia de comprobar si lo que les dicen es cierto o no. La principal razón del antisemitismo, mis amados, es que a la gente se le enseña que los judíos mataron a Yeshua, dándoles la imagen de asesino, de despiadado, y eso se predica aún desde los púlpitos de las iglesias. Y ese veneno se ha infiltrado en la mente de los feligreses al grado de que ven a los judíos como asesinos y como malos. Pero la gente, si de verdad supiera las cosas, en lugar de culparlos, debería agradecer a Yahweh, el Padre Celestial, por haber mandado a su unigénito, a Yeshua, a morir por nosotros, pagando lo que en realidad nosotros teníamos que pagar y no él. Y para poder entender esto, tenemos que ir al principio o el inicio de todo. O sea, tenemos que ir al libro de Bereshit, Génesis, en el principio de las escrituras, en donde encontramos que Yahweh, después de crear al hombre y a la mujer, les advirtió de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si lo hacían, iban a morir. Génesis 2, del 16 al 17. Pero después la serpiente engañó a la mujer diciéndole lo contrario, que no morirían. Génesis 3, 4 y 5. Así que ella comió y dio a comer a su esposo Adán también. Así pecaron desobedeciendo a Yahweh. Hasta ese momento, antes de comer, todavía estaban desnudos y su conciencia no les había afectado aún. Pero después de comer y después de pecar, después de desobedecer, se sintieron desnudos y para ello ya era malo y era vergonzoso. Así que trataron de cubrir rápidamente su desnudez con hojas de higuera. Génesis 3, verso 7. Después, cuando oyeron la voz de Lot, que andaba cerca, se escondieron. Pero cuando él los llamó, Adán respondió que se escondió porque tuvo miedo al estar desnudo, al enterarse de lo que pasó. Y Lot maldijo a la serpiente y dijo unas sentencias al hombre y a la mujer. Antes de sacarlos del huerto, les hizo túnicas y los vistió de piel. Génesis 3, verso 21. La pregunta a comentar es: ¿de dónde sacó Yahweh las pieles? Lógicamente que el mismo Padre Celestial tuvo que sacrificar a un animal limpio, lo más seguro fue un cordero, por lo que dice Apocalipsis 13, 8. Sino que ¿de dónde sacó las pieles? Quedó claro entonces desde el principio de la humanidad que el pecado de Adán y de Eva merecía la muerte de ellos, pero que Yahweh los perdonó y que sustituyó la vida de un animalito en vez de la muerte de ellos. O sea, que un animalito murió para cubrir su vergüenza, su pecado. Pero recuerde, el animalito no pecó. Él no hizo nada, era inocente. Estaba pagando lo que no debía. En realidad era el hombre el que debía morir, porque así había advertido el Lord Yahweh al hombre antes de comer el fruto, y su pecado merecía la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Si Yahweh hubiera querido, él los hubiera podido matar y hacer otro hombre y otra mujer y empezar de nuevo el proceso. Pero si estos les llegaban a fallar nuevamente, pues obviamente hubiera tenido que poder hacer lo mismo.
ya que Yahweh hizo al hombre con el poder de decidir si obedece o no obedece. Él no lo hizo robot, no lo programó para obedecer, así que él decidió perdonar la vida a la pareja y tuvo compasión. Pero tenía que haber muerte, tenía que cumplirse la palabra, su sentencia, así que fue el animalito el que pagó por el momento. La deuda no estaba pagada, era el hombre el que tenía que morir, no el animal. Y desde el principio de la humanidad, el hombre supo que tenía que sacrificar corderos y becerros por los pecados cometidos. El ejemplo lo vemos luego con los primeros hijos de Adán y de Eva, que fueron Caín y Abel. Abel sacrificó de los primogénitos de sus ovejas, Génesis 4, 3 al 4. Y así pasaron años hasta el tiempo del diluvio, cuando Yahweh decidió acabar con el hombre, debido a su creciente maldad, salvando no solo a Noé y a su esposa y a sus hijos, Shem, Can, Jafet, con sus esposas. Y vemos que al acabar el diluvio, Noé sacrificó también animalitos limpios a Yahweh. No se podían sacrificar sucios. Todos los habitantes del mundo postdiluviano, descendientes de uno de esos tres hombres, de Shem, descendiente de los padres de Abraham, el mismo Abraham también y su hijo Isaac y nieto Jacob, y todo el pueblo Israel, y también Abraham y sus hijos sacrificaron animalitos a Yahweh. Queda entendido que de generación en generación todos sabían que se tenía que hacer sacrificios por el pecado y sacrificios para agradecer las bondades de Yahweh. Otra cosa que debemos saber es que aunque hubiese habido alguien dispuesto a morir para que quedara pagada la cuenta pendiente desde Adán y Eva, Yahweh no lo iba a aceptar, porque esa persona estaría con la misma deuda como todos los demás. ¿Cómo puede un encarcelado sacar de la cárcel a otro encarcelado? ¿O cómo puede un endeudado pagar la deuda de otro si él mismo no puede pagar la suya? Yahweh no iba a aceptar que un hombre pecador muriera para pagar la deuda del pecado, porque Yahweh solo acepta sacrificios perfectos. Y aunque vemos que Abraham le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, solo lo hizo para probar su emuná, su fe, y vio en Abraham a alguien dispuesto a hacer lo que él mismo iba a hacer con su hijo Yahshua, es decir, dar a su hijo en sacrificio. El rescate tenía que venir de un hombre perfecto y que tenía que venir de afuera de este mundo, pero tenía que estar conectado con el mundo. Ese único rescate es Yahshua, el Hijo del Todopoderoso Yahweh, quien se hizo carne y participó de la naturaleza humana, haciéndose hombre, y lo hizo expresamente para eso, para pagar esa deuda pendiente desde Adán y desde Eva. Solo Él, quien vivió una vida sin tacha ni falta alguna, podía hacer el sacrificio. Y era un sacrificio perfecto que podía pagar de una vez y para siempre por el pecado del hombre, habiendo entendido que Yahshua era y es el único que podría rescatar la humanidad y que tenía que venir a morir a pagar la deuda pendiente desde Adán y de Eva. Ahora entendemos lo siguiente: ¿por qué era necesario que Yahshua muriera por medio de los sacerdotes Yahudim o de los judíos? Primeramente entendamos esto: desde sus primeros días el hombre o la humanidad había estado dividida en dos grupos: aquellos que obedecen a Yahweh y que le invocan, como dice Génesis 4:26, y aquellos que habiéndole conocido se desviaron y se torcieron y se corrompieron, convirtiéndose después en depravados sexuales. Romanos 1:21 al 32 lo afirma. La mayoría de las idólatras modernas tienen su origen en aquellos tiempos remotos, y así vemos que mientras que la mayor parte del mundo adoraba ídolos y demonios, siempre hubo gente fiel a Yahweh, y esos fieles fueron los descendientes de Shem, uno de los tres hijos de Noah. De Shem descienden los hijos que siguieron la verdad, la Emet, los verdaderos adoradores del Padre Celestial. Entre ellos, desde el diluvio estaba Abraham, Isaac, Jacob. De Jacob descienden las 12 tribus de Israel, Moshe, Aarón, etc. Y del pueblo de Israel viene Yahshua también. Y Yahshua nació de Mariam, una israelita. El pueblo de Israel era el único pueblo que adoraba al único y verdadero e inigualable Yahweh Todopoderoso. Todos los demás pueblos adoraban ídolos. Los griegos adoraban a Zeus bajo
dos nombres que son Zeus y Dios, y también adoraban a Afrodita, Ares y Cronus, Dionisio, Hermes, Uranus, Atena, Hipnos, Pluto, Poseidón, etc. Los romanos también adoraban a Zeus, a Dios, pero ellos lo llamaban Júpiter, y también adoraban a muchos más. Y así eran en todos los demás países de aquellas épocas, para pura idolatría. Entonces los únicos que adoraban a Yahweh eran los israelitas. Solo ellos hacían sacrificios para él. Y si Yahshua tenía que venir a morir sacrificado a manos del hombre, no podían ser los sacerdotes de Zeus, ni los sacerdotes de Júpiter, ni los sacerdotes de Taloc, porque ellos no iban a sacrificar a sus demonios. Entonces no hubiera servido para nada su muerte. Y es que Yahshua tenía que morir sacrificado para pagar la deuda pendiente con el Padre Celestial desde Adán y Eva. Por eso tenía que morir para él, como una ofrenda para él. Y los únicos en todo el mundo que podían hacer esa ofrenda eran los sacerdotes levitas del pueblo de Israel, y nadie más, absolutamente nadie más. Entonces preguntémonos, ¿por qué era necesario que Yahshua muriera por medio de los sacerdotes Yahudim? La respuesta: no había nadie más capacitado y autorizado. ¿Y por qué hablaba Yahshua en parábolas? Ahora sí podemos entender por qué Yahshua enseñaba en parábolas. Era para que unos entendieran su mensaje y otros no. Él quería que los sacerdotes no entendieran y no creyeran en él, porque si hubieran creído no lo hubieran matado. 1 Corintios 2, 7 al 8, en Mateo 13, 10 al 15 y el 34 al 35 lo afirman, porque Yahshua sabía que ellos eran los únicos en todo el mundo con autoridad para hacer sacrificios al Padre. Y por ello vemos que en el mismo día ellos mataron al Cordero de Pesach y también sacrificaron a Yahshua en el madero. Y si ellos no lo hubieran sacrificado, entonces ¿quién? Los sacerdotes de Zeus lo hubieran hecho en honor a Zeus, lo mismo los sacerdotes de Júpiter, etc. De nada hubiera servido su venida. Tampoco podía morir de una muerte natural, como por un accidente o una enfermedad, porque muriendo así no hubiese podido cumplir su misión de morir para salvar al hombre. No, él tenía que morir por los únicos que podían hacerlo en todo el mundo, los sacerdotes israelitas. Imagínense usted que todos los sacerdotes hubiesen creído en Yahshua. En vez de querer matarlo, iba a hacer todo lo contrario, lo iban a cuidar de cualquier peligro. El rechazo, principalmente los sacerdotes, escribas y ancianos. Mucha gente cree que todo el pueblo de Israel rechazó a Yahshua, pero eso está muy lejos de ser verdad. Mucho pueblo del común lo seguía a él, y los únicos interesados en querer matarlo eran los sacerdotes, los escribas, los ancianos, Marcos 15:1. O sea, gente que tenían puestos de importancia, y hay varias razones: la envidia, Marcos 15:10, el miedo, Marcos 11:18. No querían perder sus puestos. Es que los romanos dominaban a Israel en ese tiempo, pero dejaron a los sacerdotes y a los escribas y a los ancianos en sus puestos porque veían que el pueblo de Israel los obedecía y los respetaban. Pero si el pueblo se iba tras Yahshua, entonces los romanos iban a quitar de sus puestos a estos siervos. Así que el rechazo no fue de todo el pueblo, sino solo de los sacerdotes, aunque no de todos, Hechos 6:7, y también de los principales o los príncipes, aunque no de todos tampoco, Juan 12, 42 y 43 y Juan 3, 1 al 10, en conjunción con Juan 19, 38 y 40. Vaya usted y léalo, hermano. ¿Pediría usted la muerte de aquel que le dio la vista, o le curó la lepra, o le hizo andar, o le resucitó? ¿Cree usted que Lázaro iba a pedir que mataran a Yahshua después de que lo había resucitado de entre los muertos? ¿O los ciegos a los que les devolvió la vista, o los cojos que hizo caminar, o los enfermos que curó? Solo un muy mal agradecido haría esto. Las multitudes que gritaban que le llevaran al madero eran gente que estaba aliada con los sacerdotes y bajo sus órdenes. Yahshua dio su vida voluntariamente. Sí, querido amigo que me escucha, Yahshua dio su vida voluntariamente, nadie lo mató. Juan 10, 17 al 18. Y por toda la gente que culpa a los Yahudín por la muerte de Yahshua, tenemos esto:
que todo ya estaba previsto, profetizado, planeado por el Padre Yahweh con antelación, antes de que Yeshua fuera engendrado por Mariam. Así que nadie es culpable, y en caso de haber culpables en realidad somos todos, porque por motivo del pecado de todos los hombres habidos y por haber es que murió Yeshua. Todos somos culpables de ese sentido. Yeshua sabía que Él vino a morir y sabía cómo y cuándo y dónde y por quién iba a morir, y también sabía que iba a resucitar. He aquí algunos textos que nos dicen claramente que todo fue previsto por el Padre. Hechos 2, 22 al 23. Note que el 23 dice entregado por determinado consejo y providencia de Eloc. Hechos 3, 17 al 18. Aquí dice que Eloc cumplió lo que antes había anunciado por boca de sus profetas. Así, mi amado que me está escuchando en este momento, tenemos nosotros que vivir agradecidos con nuestro Padre Yahweh por su amor, por su bondad, porque todos los días hace las cosas nuevas para nosotros, porque nos enseña, porque nos moldea, porque nos insta a vivir una vida kadosh y dedicada para Él. ¿Tenemos nosotros en realidad esa condición de ser agradecidos? Eso es una pregunta que solamente usted se puede responder. Si bien, amados, Él ha hecho por nosotros, es hora de que nosotros hagamos por Él. Y no es que tengamos que hacer un sacrificio de un animalito, o es que tengamos que matar a alguien y cortar la piel. No, es un sacrificio de obediencia, es un sacrificio de entrega, es un sacrificio de hermandad, de entender la Torá y de aplicarla a nuestra vida y en nuestro corazón. Es un sacrificio de coinonía, es un sacrificio de mantener nuestra mente, nuestros ojos y nuestro corazón dedicado para Él en todo tiempo. Les animo a que estemos conectados con nuestro Abacado Yahweh en todo tiempo, en el nombre de nuestro Don Yeshua. Un abrazo para todos, que Dios los guarde y los proteja. Aleluya.